Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a empezar. Créeme, el 90% de las personas no conocen esta verdad. Antes de adentrarnos, bienvenidos a la verdad de Dios, donde desentrañamos las capas de la historia bíblica para revelar verdades ocultas y relatos fascinantes. Suscríbete y comencemos con Imagina descubrir un evangelio oculto que desafía todo lo que pensábamos que sabíamos sobre Jesucristo. ¿Podrían los secretos antiguos estar enterrados bajo las arenas del tiempo, esperando para transformar nuestra comprensión de la espiritualidad? De hecho, todos poseemos un potencial divino que espera ser despertado. Un descubrimiento notable ocurrió en 1945 cerca de la ciudad de Nag Hammadi, en el Alto Egipto. Se encontraron 12 códices de papiro antiguos, encuadernados en cuero y ocultos en un jarrón de cerámica sellado. Entre ellos se encontraba el Evangelio de Tomás, una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. Las autoridades religiosas de la época probablemente enterraron estos textos para protegerlos de la destrucción. Pero, ¿por qué alguien querría destruir obras tan sagradas? ¿Y qué verdades revelan estos evangelios ocultos sobre Jesús y nuestro propio potencial para la divinidad? Bueno, recurrimos a la sabiduría de Dolores Cannon, una hipnoterapeuta regresionista y autora pionera que dedicó su vida a explorar la verdad oculta y la conciencia humana. Uno de sus libros más intrigantes, Jesús y los Esenios, investiga la vida de Jesús y su asociación con los esenios, una secta judía con conocimientos espirituales. Este libro ofrece una perspectiva única sobre la vida y enseñanzas de Jesús, que resuena con las revelaciones encontradas en el Evangelio de Tomás. Exploraremos el simbolismo y los mensajes ocultos, revelando un camino hacia la autorrealización y la divinidad interior. Miremos más allá de la superficie y exploremos las profundidades de nuestra conciencia con las enseñanzas de Jesús, tal como se presentan en estos textos antiguos. Estas enseñanzas enfatizan que la verdadera iluminación y conexión con lo divino provienen de nuestro interior, desafiando la representación tradicional de Jesús como una figura divina inalcanzable. Bueno, si quieres acceder a historias y verdades espirituales sobre Jesús, forma parte de nuestra comunidad suscribiéndote a este canal. Y si disfrutas de esta exploración iluminadora, considera mostrar tu apoyo haciendo clic en el botón de superagradecimiento a continuación. Al apoyar este canal, te conviertes en parte de una comunidad que valora la verdad, el autodescubrimiento y la iluminación espiritual. Gracias por tu generosidad y apoyo continuo. Comencemos examinando el contexto histórico de estos textos y el impacto de su supresión. La Iglesia cristiana primitiva, particularmente después del Concilio de Nicea en el año 324 d.C., moldeó la historia de Jesucristo para cumplir con sus propios objetivos, al declarar a Jesús como el único Hijo de Dios y enfatizar su nacimiento virginal. La Iglesia estableció una doctrina que posicionaba a Cristo como un Salvador externo, alejado del viaje personal y transformador que el Evangelio de Tomás aboga. El Evangelio de Tomás presenta a Jesús no como la única entidad divina, sino más bien como un guía hacia la autorrealización, un concepto que se alinea estrechamente con la verdadera naturaleza del potencial humano y la conciencia. Las enseñanzas de este Evangelio sugieren que al volcarse hacia el interior y descubrir nuestra propia naturaleza divina, podemos alcanzar el mismo nivel de iluminación que alcanzó Jesús. Parece una locura, ¿verdad?
La narrativa tradicional de Jesucristo como el único Hijo de Dios, nacido de una virgen y enviado a redimir a la humanidad, ha sido la piedra angular de la doctrina cristiana durante siglos. Sin embargo, el Evangelio descubierto en Nag Hammadi en 1945 presenta una visión radicalmente diferente. Este Evangelio, junto con otros textos ocultos, para protegerlos de las autoridades religiosas, ofrece un retrato de Jesús como un maestro plenamente autorrealizado, que nos guía hacia la liberación personal y la conciencia divina. La tesis central de esta exploración es que la verdadera esencia de Cristo es un potencial interno para la iluminación que reside en cada uno de nosotros. El emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea en el año 325 d.C., trayendo cambios significativos a la doctrina cristiana a principios del siglo IV. Este concilio buscó estandarizar las creencias y prácticas cristianas, declarando finalmente a Jesús de Nazaret como el único Hijo de Dios. Este decreto imperial excluyó otras interpretaciones y modificó los textos que no se alineaban con la ortodoxia recién establecida. El Evangelio, probablemente compuesto alrededor del año 100 d.C., desafía esta narrativa oficial al enfatizar la divinidad interior y el crecimiento espiritual personal sobre la adoración externa y el dogma. Es único porque contiene dichos atribuidos directamente a Jesús, centrándose en la introspección y el autodescubrimiento. Para dejar claro de qué estamos hablando, uno de los dichos de este Evangelio afirma: «El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido y te darás cuenta de que eres hijo del Padre viviente». Esta enseñanza contrasta fuertemente con las visiones cristianas tradicionales que ubican el reino de Dios como un ámbito externo, celestial, al que se accede después de la muerte. En cambio, sugiere que la iluminación y la conexión divina son alcanzables en el presente a través del cumplimiento interior. Reconocer las dinámicas de poder de la época es crucial para entender la supresión de estas enseñanzas. Al retratar a Jesús como una figura divina distante, la Iglesia primitiva y las autoridades romanas pudieron mantener el control sobre la narrativa espiritual, posicionándose como los intermediarios necesarios entre la humanidad y Dios. Esta estructura jerárquica aseguró que la autoridad espiritual permaneciera centralizada, reforzando el poder de los líderes religiosos y políticos. La supresión y alteración de textos espirituales, como este Evangelio, fue parte de un esfuerzo más amplio para controlar la interpretación religiosa y mantener el orden social. Al revisar estas enseñanzas antiguas, podemos descubrir un camino espiritual más personal y empoderador. Este camino nos anima a buscar lo divino dentro de nosotros mismos, reconociendo que cada uno de nosotros tiene el potencial de encarnar la conciencia de Cristo. Estas palabras antiguas ofrecen una perspectiva única y transformadora sobre lo que realmente es la espiritualidad. Nos invitan a mirar hacia adentro, a abrazar nuestra luz interior y reconocer nuestra conexión inherente con lo divino, independientemente de la religión. Este viaje de autodescubrimiento trata de despertarnos a nuestra verdadera naturaleza y potencial. En los primeros siglos del cristianismo había diferentes interpretaciones de las enseñanzas de Jesús. El descubrimiento de estos textos antiguos reveló la riqueza del pensamiento cristiano primitivo. Estos textos ofrecen perspectivas sobre una versión del cristianismo que enfatiza la iluminación espiritual personal sobre la doctrina institucionalizada. Si estás disfrutando de esta exploración iluminadora,
Considera mostrar tu apoyo haciendo clic en el botón de Super agradecimiento a continuación. Al apoyar este canal, te conviertes en parte de una comunidad que valora la verdad, el autodescubrimiento y la iluminación espiritual. Gracias por tu generosidad y apoyo continuo. El Evangelio de Tomás, probablemente compuesto alrededor del año 100 desde Cristo, presenta a un Jesús que enseña la importancia del autoconocimiento y la divinidad interior. La ortodoxia emergente de la Iglesia primitiva moldeó la representación de Jesús en los evangelios canónicos, lo cual contrasta con esto. Es una piedra angular del cristianismo gnóstico. El gnosticismo enfatiza la experiencia personal directa de lo divino, a menudo a través del conocimiento esotérico y la introspección. El texto contiene declaraciones de Jesús que se centran en el autodescubrimiento y la transformación interior. Una enseñanza clave del Evangelio dice: el reino está dentro de ti y fuera de ti. Después de conocerse, te darás cuenta de que eres hijo del Padre viviente. Esto encarna la creencia gnóstica de que uno puede encontrar la iluminación y la conexión divina dentro de sí mismo, en lugar de depender de prácticas religiosas externas. Emplea un simbolismo rico para transmitir sus mensajes. Por ejemplo, interpreta la crucifixión no solo como un evento histórico, sino también como una metáfora de la muerte del ego y el renacimiento hacia un estado superior de conciencia. Esto está en línea con las tradiciones espirituales antiguas que utilizan narrativas simbólicas para ilustrar el proceso de despertar espiritual. En la religión egipcia, el viaje resucitado de Osiris simboliza la transformación del alma. Del mismo modo, las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Tomás abogan por un viaje interior hacia la iluminación, alentando a los creyentes a buscar lo divino dentro de sí mismos. Al enfatizar a un Jesús divino único, la Iglesia primitiva buscó centralizar la autoridad espiritual y reforzar su papel como intermediario entre Dios y los creyentes. Este movimiento marginó interpretaciones alternativas que promovían el empoderamiento espiritual individual. Revisitar estas enseñanzas suprimidas revela un camino espiritual que enfatiza el crecimiento personal y la iluminación interior. La visión gnóstica democratiza el conocimiento espiritual, sugiriendo que cada individuo tiene el potencial de realizar su propia naturaleza divina sin depender de intermediarios institucionales. Uno de los símbolos más poderosos en el Evangelio de Tomás es el concepto de luz. Jesús se refiere a sí mismo como la luz del mundo, una metáfora que trasciende su presencia física y habla de la iluminación del alma. Esta luz simboliza el conocimiento divino y el despertar de la conciencia, instando a las personas a mirar más allá del mundo material y reconocer su divinidad inherente. Los textos gnósticos reinterpretan la crucifixión y resurrección, temas centrales del cristianismo tradicional, como metáforas de procesos espirituales. La crucifixión representa la muerte del ego, la identidad personal vinculada a la existencia material. Esta muerte simbólica es necesaria para la resurrección, que significa el renacimiento hacia un estado superior de conciencia. Es a través de este proceso que se alcanza la conciencia de Cristo, un estado de conciencia divina y paz interior. Esta interpretación se alinea con las tradiciones espirituales antiguas que consideran el ciclo de muerte y renacimiento crucial para el crecimiento espiritual. Por ejemplo, en la mitología egipcia, la historia de la muerte y resurrección de Osiris representa el viaje del alma hacia la iluminación e inmortalidad.
La transformación de Osiris en un dios es paralela a la visión gnóstica de Jesús como un ser iluminado que guía a otros en el camino hacia la realización divina. El simbolismo encontrado no es único del cristianismo, sino que resuena con enseñanzas de varias tradiciones espirituales. En el hinduismo, el concepto de luz divina se encarna en la figura de Krishna, quien representa la conciencia suprema y guía a las personas hacia la autorrealización. Asimismo, en el budismo, la iluminación del Buda sirve como modelo de despertar personal, enfatizando el viaje interior para alcanzar un estado de nirvana. Estas conexiones ilustran una verdad espiritual universal. El camino hacia la iluminación es un viaje interior, ya sea a través de las enseñanzas de Jesús, Krishna o Buda. El mensaje sigue siendo consistente. El verdadero conocimiento divino y la conexión se encuentran dentro de uno mismo. Otro símbolo intrigante es el árbol de Navidad, que puede verse como una metáfora de la ascensión espiritual. El árbol, que representa la columna vertebral, está adornado con luces, simbolizando la activación de los chakras a través de la elevación de la energía Kundalini. La estrella en la cima representa la conciencia de Cristo, el estado último de iluminación. Este simbolismo refleja la llamada a buscar el reino interior, alineando prácticas físicas y espirituales para la transformación personal. Al establecer vínculos entre el simbolismo cristiano y otras tradiciones espirituales, descubrimos un camino universal hacia la iluminación que trasciende los límites religiosos. Este viaje de despertar interior no está limitado a una sola doctrina, sino que es una verdad atemporal que habla al núcleo de la existencia humana. Se hace evidente que la verdadera esencia de Cristo no se limita a narrativas históricas o doctrinas institucionales. En cambio, reside dentro de cada uno de nosotros, esperando ser despertada a través de la introspección y el crecimiento espiritual personal. El Evangelio de Tomás nos invita a mirar más allá de las interpretaciones tradicionales y a buscar la luz divina dentro de nosotros mismos. Al revisar estos textos antiguos, descubrimos una verdad universal compartida por muchas tradiciones espirituales. El camino hacia la iluminación es un viaje profundamente personal hacia el interior. Este viaje trasciende los límites religiosos, conectándonos con el núcleo de nuestro ser y la esencia divina que existe dentro de él. Pregúntate, ¿cómo puedo aplicar estos conocimientos a mi propia vida? ¿Qué pasos puedo dar para despertar la luz divina dentro de mí? Recuerda, el reino de Dios no es un reino distante e inalcanzable. Es una realidad profunda que existe dentro de ti, accesible a través de la autoconciencia y la práctica espiritual. Abraza este viaje de autodescubrimiento y descubrirás que la verdadera naturaleza de Cristo no es una figura distante, sino un símbolo poderoso del potencial divino que reside en todos nosotros. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través de las enseñanzas ocultas del Evangelio de Tomás. Si encontraste esta exploración reveladora y transformadora, considera mostrar tu apoyo haciendo clic en el botón de súper agradecimiento a continuación. Tu contribución nos ayuda a continuar trayéndote contenido valioso que profundiza en la espiritualidad y revela la sabiduría antigua